Bien, buenas tardes. Es un gusto saludarles el día de hoy. Vamos a dar un minutito únicamente para ver si alguien más se va a conectar a la clase de hoy. A la clase de Derecho Procesal Penal, semana 2. Les recuerdo, mi nombre es Ingrid Cano para servirles. Estaremos analizando el día de hoy, pues la temática obstáculos a la persecución penal. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy y como les comenté, pues el tema a trabajar el día de hoy pues es obstáculos a la persecución penal. Entonces, antes de poder continuar, pues vamos a dar a conocer o a identificar nuestro objetivo de clase. Bien, el objetivo de clase es que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca de los obstáculos a la persecución penal y la forma en que los mismos pueden instarse conforme al proceso penal. Bien, ya identificado nuestro objetivo, pues pasaremos a lo que es nuestro tema, el tema que nos interesa tratar el día de hoy. Y bien, este tema de obstáculos a la persecución penal, pues es un tema también muy importante al cual le debemos de poner mucha atención, ya que nosotros como abogados defensores, pues vamos a hacer uso eh, de estas instituciones que el Código Procesal Penal establece, ¿verdad? Para poder defender a nuestro cliente. Entonces, para esto podemos indicar, ¿verdad? Que obstáculo, pues nos da la idea de obstaculizar la continuidad, ¿verdad? Que no se puede continuar, a eso se refiere, que nos ponen alguna cuestión que va a hacer tardío el proceso, ¿verdad? A eso se refiere. Porque pueden, pues el Código Procesal Penal, la ley procesal, pues no establece una definición, ¿verdad?, en relación a lo que es obstáculos a la persecución penal. Pero, pues, tenemos que analizar, ¿verdad?, su esencia, que es obstaculizar la continuidad de la persecución penal. Entonces, por esa razón se pueden definir, ¿verdad?, estos obstáculos como aquellas acciones procesales que sin referirse a la existencia del delito o la responsabilidad del imputado, tiene como efecto dilatar o impedir definitivamente el ejercicio de la persecución penal en el proceso penal. ¿Qué quiere decir esto? Que estos obstáculos nos van a ayudar a nosotros como defensa poder retardar el proceso penal. ¿Para qué? O la persecución penal. ¿Para qué? Para poder formular una buena defensa para nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, la esencia de estos obstáculos a la persecución penal. Poder dilatar, poder impedir el ejercicio de la persecución penal. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros
como les indico, ¿verdad? Nosotros como abogados tenemos que ver cómo poder presentar una defensa, una buena defensa, para poder ayudar a nuestro cliente, ¿verdad? Que él pueda, por lo menos, si no obtener su libertad, pues definitiva, por ejemplo, con una falta de mérito, pues poder nosotros optar a una medida sustitutiva, ¿verdad? Pero a veces no contamos pues con tiempo, ¿verdad? Que a veces llegan los clientes, mire, fíjese que tengo una audiencia y la verdad es de que a veces nosotros pues decimos, bueno, vamos a analizar qué pasó, qué sucedió. Bueno, se va al Ministerio Público a pedir la copia y la audiencia ya se va a realizar, ¿verdad? Entonces, es importante. Entonces, estos obstáculos los vamos a encontrar regulados en lo que es el artículo 291 al 296 del Código Procesal Penal. Entonces, acá están regulados y pues también se pueden considerar, ¿verdad? Los obstáculos como los límites, ¿verdad? Que se colocan a la persecución penal, ¿verdad? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Y si bien es cierto, ¿verdad? El ámbito de obstaculizar puede determinarse o establecerse como una forma de entorpecer el proceso, porque al final de todo, pues ese es su objetivo, ¿verdad? Esas condiciones no deben aplicarse o no deben de oponerse en estos tipos de procesos, por eso particularmente la legislación ha establecido cuáles son los únicos obstáculos permitidos dentro del proceso penal. Entonces, usted debe de tomar en cuenta de que únicamente van a ser 3 los obstáculos a la persecución penal. No hay más obstáculos porque la ley no lo permite. Entonces, debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Que también hay obstáculos civiles, hay obstáculos, ¿verdad? En otros ramos, pero específicamente, ¿verdad? Acá solo se establecen 3 para el proceso penal. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Bien, en ese sentido, pues el ámbito de obstaculizar básicamente es para depurar el proceso. Definitivamente partiendo de la esencia, ¿verdad? Y en este respectivo orden de ideas podemos indicar, ¿verdad?, de que los obstáculos que la ley procesal establece, pues son 3. Dentro de estos obstáculos a plantear se encuentran la cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones. Si usted se va a su artículo 97, pues ahí van, 97, perdón, 91, 2291. Este artículo pues establece el primer obstáculo, que es la cuestión prejudicial. El 293 establece el antejuicio y el 294 establece las excepciones. Entonces, es muy importante que usted tome en cuenta estos artículos, que usted los subraye para que pueda anotarles, ¿verdad? Que estos se pueden considerar una definición de obstáculos, pues es la forma o los actos para poder depurar el proceso penal. Bien, cualquiera de estos 3 casos tiene la finalidad especial y de depurar el proceso penal, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la finalidad de estos 3 obstáculos y vamos a proceder a conocer lo referente al primer obstáculo de la persecución penal. Bien, la cuestión prejudicial. Este es nuestro primer obstáculo.
Está establecido en el artículo 291. Acá nos podemos dar cuenta que acá nos indica cuestión perjudicial. Es lo mismo si usted se da cuenta, prejudicial o perjudicial, es lo mismo, se refiere a lo mismo la ley. Entonces, se produce esta cuestión prejudicial cuando la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión que debe ser resuelta en un proceso independiente. Según Davis Echandia, citado por Alamarco, existe prejudicialidad cuando se trate de una cuestión sustancial, pero conexa que sea indispensable resolver por sentencia proceso separado ante el mismo despacho judicial o en otro distinto para que sea posible decidir sobre lo que es material del litigio o de la declaración voluntaria en el respectivo proceso, que debe ser suspendido hasta cuando aquella decisión se produzca sin que sea bien. Perdonen los inconvenientes. Eh, Continuaremos con la clase. Bien, estábamos hablando en cuestión de la cuestión prejudicial, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Bien, como les había indicado, ¿verdad? La cuestión prejudicial, pues se encuentra regulada en el artículo 291 y 292. Se produce cuando la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión que debe ser resuelta en un proceso independiente. Esto, pues, se refiere a que puede ser obstaculizada, ¿verdad?, la persecución penal o suspendida si existe un punto o materia que sea necesario discutir previamente en una jurisdicción distinta a la penal y que al ser resuelta
va a influir necesariamente en lo penal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los casos de negación de asistencia económica, pues ahí nos podemos nosotros dar cuenta que sí es importante este, este tema, ¿verdad? Para poder nosotros continuar con un proceso penal, lo primero es que aquí en este caso, pues se le requiera al sindicado, ¿verdad? El pago de las pensiones atrasadas. Si en este caso, ¿verdad? El sindicado no ha podido, eh, no ha sido requerido de pago y este no se ha negado, pues no puede iniciarse un proceso penal, ¿verdad? Porque entonces aquí existe una cuestión prejudicial, ¿verdad? Para que se pueda juzgar por ese delito de negación de asistencia económica, pues se necesita, ¿verdad? La persona interesada inicie un juicio ejecutivo ante el juzgado de familia para poder requerirle de pago, y si este, en caso de que no le pagara o indicara que él no tiene para pagar, pues se ordene lo conducente al juzgado correspondiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que legalmente se tendría que hacer, ¿verdad? Pero en este caso, a veces por equivocaciones o no sé, ¿verdad? Entonces, puede hacer que exista esa situación, sí, se puede dar. Se puede dar que se inicie, ¿verdad?, un proceso penal por negación de asistencia económica, pero nosotros como abogados defensores en ese instante, pues podemos solicitar una cuestión prejudicial, ¿verdad? Para que el juez se dé cuenta de que a nuestro cliente pues no se le ha requerido de pago por medio de un juicio previo para que éste pueda ya ser juzgado penalmente. Entonces, de primero, ¿verdad? Entonces, por medio de esto vamos a lograr la libertad de nuestro cliente y que él pues no sea perseguido penalmente por el momento, ¿verdad? Ya si a él le requieren por la vía ejecutiva y él no paga, pues entonces de plano que nos va a molestar posteriormente, ¿verdad? Pero estando nosotros ya en el caso penal, pues es importante tomar en cuenta todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, para esto nos va a servir la cuestión prejudicial y lo que va a hacer es depurar el proceso. Puede ser que sí se requirió de pago, pero bueno, usted necesita un poquito de tiempo y en lo que se ve si sí o no, se va a utilizar este obstáculo, ¿verdad? Entonces es importante. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Dentro de la prejudicialidad, pues se distingue la prejudicialidad penal y la prejudicialidad por otras vías, ¿verdad? Entonces, la prejudicialidad penal se dará cuando la solución del proceso dependa de otro proceso penal acumulable, ¿verdad? Entonces, como ejemplo tenemos, ¿verdad?, que Juan denuncia a Pedro con la comisión de un homicidio y Pedro interpone una querella contra Juan por calumnia. La querella no podrá resolverse hasta que no se determine si la denuncia es cierta o falsa, ¿verdad? Entonces, ese sería otro ejemplo. Y la prejudicialidad por otras vías se dará cuando la existencia o inexistencia del delito dependa de la resolución del juez penal, que el juez penal no tenga competencia material, ¿verdad?, para resolver, por ejemplo, para condenar por quiebra fraudulenta, ¿verdad? Entonces, en estos casos es necesario que el juez civil la haya declarado como tal, ¿verdad? Que sí hay una quiebra fraudulenta, pero aquí se depende, ¿verdad?, de la resolución del juez civil.
También se puede dar para perseguir por negación de asistencia económica, como hablamos, ¿verdad? De primero necesitamos que el juez de familia pues dé el fallo, ¿verdad? De que sí se le requirió de pago, él no pagó y por lo tanto se conduce a lo penal, ¿verdad? Se le informa al Ministerio Público que se inicie un proceso penal en contra del señor Pedro porque no le pagó a María. Eso es importante, ¿verdad? Tomar en cuenta. Es muy importante este obstáculo porque nos va a indicar, ¿verdad? Qué otros tipos de procesos, ¿verdad? Se deben de iniciar antes del proceso penal. Entonces, esa es la importancia que tiene este obstáculo, perdón, a la persecución penal. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la procedencia, ¿verdad?, de este obstáculo a la persecución penal. En cuanto a quién es el facultado para plantear la cuestión prejudicial, pues el artículo 291 del Código Procesal Penal plantea que puede ser por cualquiera de las partes legítimamente reconocidas, ¿verdad?, en el proceso penal. Pero por lo regular, ¿verdad?, es utilizado por la defensa para que la defensa pues pueda hacer uso de esta para favorecer a su cliente, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. También es importante mencionar que este obstáculo pues no puede ser promovido de oficio, es decir, que un juez crea que es conveniente interponer por su parte, ¿verdad?, el obstáculo de cuestión prejudicial, es decir, que venga el juez y diga, fíjense que le hago de conocimiento de los sujetos procesales que el día de hoy pues se da a conocer analizando el caso que aquí existe una cuestión prejudicial, entonces por mi parte vamos a proceder a interponer una cuestión prejudicial. No se puede que el juez lo indique, ¿verdad? Eso es, digamos que aquí la persona que lo va a solicitar pues va a ser el interesado, ¿verdad?, la defensa. El agraviado no lo va a solicitar porque él está solicitando que se condene penalmente al responsable. Pero aquí el sindicado pues va a venir y por medio de su defensa va a indicar que hay una cuestión prejudicial. ¿Para qué? Para poder dejarlo en libertad. Entonces, hay casos en que se puede hacer por parte del Ministerio Público, porque como ellos ejercen también el derecho, ¿verdad?, de ser objetivos, también pueden indicarle al juez, ¿verdad?, de que antes de iniciar el proceso, pues lo correspondiente en este caso es que se resuelva la situación civil, familia, antes de iniciar el proceso penal, ¿verdad? También se puede dar de que el Ministerio Público pues lo solicite, ¿verdad? Eso es importante. Por lo tanto, acá también nos indica, ¿verdad?, que el mismo se va a diligenciar conforme la vía incidental que establece el Código Procesal Penal. En este sentido, pues es importante, ¿verdad?, mencionar que la vía incidental por la cual se va a tramitar, pues no es la vía que nos regula la ley del organismo judicial. Si recordamos, la ley del organismo judicial nos establece en sus artículos 135, perdón, al 140,
un procedimiento incidental, pero en este caso nosotros no vamos a utilizar para estos obstáculos a la persecución penal este procedimiento incidental, ya que nuestro Código Procesal Penal establece que contamos con el artículo 150 bis, en el cual se establece un procedimiento de vía incidental. Este es importante que nosotros lo analicemos. Anotémosle al artículo 291 o al capítulo, al nombre del capítulo 2, a los obstáculos a la persecución penal y civil, coloquémosle ahí vía incidental, artículo 150 bis del Código Procesal Penal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber que la vía incidental que vamos a nosotros a manejar es la establecida por nuestro Código Procesal Penal. Bien, tomando en cuenta este artículo, si nosotros nos vamos a lo que es el artículo 150, este artículo 150 bis nos establece trámite general de los incidentes. Por esa razón es de que nosotros no necesitamos la ley del organismo judicial para poder tratar los obstáculos a la persecución penal. Bien, acá nos indica, cuando se promueve un incidente para el cual este código no señale un procedimiento específico, se procederá de la forma siguiente. La parte que promueve el incidente solicitará una audiencia para sustanciar el mismo, exponiendo los argumentos que fundamentan su petición y proponiendo e individualizar la prueba cuando se refiera a cuestiones de hecho. Y aquí nos va a indicar el procedimiento correspondiente. Bien, aquí es importante que nosotros analicemos que la cuestión prejudicial, según nuestro artículo 292, pues van a haber planteamientos y efectos, ¿verdad? Entonces, antes de continuar con el trámite de los incidentes, ¿verdad? Entonces, vamos a plantear lo que es la cuestión prejudicial, ¿en qué momento? Se puede durante el procedimiento preparatorio e intermedio, pero también se puede en el debate, sí, se puede en el debate también. Entonces, es importante analizar esto, ¿verdad? Entonces, en cuestión del trámite de la cuestión prejudicial durante el procedimiento preparatorio e intermedio, acá vamos a ver cómo se va a dar el trámite. Vamos a utilizar el 150 bis del Código Procesal Penal. Estará a cargo del juez de primera instancia penal. ¿Ya? Bien. La parte que promueve el incidente en su memorial de interposición debe exponer de manera clara los argumentos que fundamentan su petición, proponiendo e individualizando los medios de prueba cuando se refiera a cuestiones de hecho. El juez o tribunal que deba conocer este incidente, que en este caso pues va a ser un juez de primera instancia penal, citará al imputado, ¿verdad?, al Ministerio Público y a las demás partes para que estas en una audiencia deban de dar a conocer, ¿verdad?, sus cuestiones. Esto va a ser en un plazo máximo de 2 días.
si fueran cuestiones de derecho. Ya si son cuestiones de hecho, pues se tiene un plazo según el artículo 150 de nuestro código BIS, de nuestro Código Procesal Penal, pues un plazo de 5 días. Es importante que anotemos, que subrayemos estos plazos, sí, es importante. Usted como profesional, usted ya debe de tener en cuenta que usted ya es abogado, ¿verdad? Entonces es importante que usted le anote ahí, ¿verdad? Cuestiones de hecho son 5 días. Cuestiones de derecho, 2 días para que se lleve a cabo la audiencia. Oídas las partes y en su caso, ¿verdad? Recibidas las pruebas, el órgano jurisdiccional, es decir, el juez de primera instancia penal, pues procederá, ¿verdad?, a resolver sin más trámite el incidente. Entonces, es importante tomar en cuenta esta situación. En cuestión del artículo 292, pues también nos indica, ¿verdad?, que hay un trámite que se puede llevar a cabo, pues, o plantearlo en lo que es el debate, ¿verdad? Durante el debate. Durante el debate, ¿usted como abogado puede interponerlo? Sí. Entonces, es importante también analizar el artículo 369 de nuestro código. El artículo 369 nos indica incidentes. Todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal pudiera resolver, el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna según convenga al orden del debate. En la discusión de las cuestiones incidentales se le concederá la palabra una vez por el tiempo que establezca el presidente, al Ministerio Público, al defensor y a los abogados de las demás partes. Esto es lo que establece nuestro 369. Es importante que usted anote ahí, ¿verdad?, esta cuestión, para que usted sepa de referencia a este artículo. Entonces, ¿qué nos indica este artículo? Este artículo pues nos indica de que la parte que promueva el incidente de cuestión prejudicial hará su argumento de forma oral, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en el preparatorio y en el intermedio se pueden realizar de forma escrita o, estas cuestiones. En el debate pues ya es cosa diferente, ¿verdad? Recordemos que nuestro proceso penal pues es oral, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, que en esta fase de debate se puede promover, sí, se plantea de forma oral, el cual se tramitará en un solo acto, o sea, es decir, en ese momento, ¿verdad?, se va a llevar a cabo pues el planteamiento y se va a resolver. Entonces, el tribunal que deba conocer el incidente lo concederá, le concederá la palabra a las partes procesales, ¿verdad? En este caso, pues se le dará el tiempo que él considere, que el presidente del tribunal considere, pues al Ministerio Público, ¿verdad? Posteriormente a la defensa y si hubieran más partes o más sujetos procesales. Ya oídas estas, los argumentos de las partes procesales, ¿verdad? Entonces, y recibidas las pruebas que estos pudieran presentar en dicha audiencia, pues el tribunal, ¿verdad?, va a resolver sin más trámite para poder continuar, ¿verdad?, con el debate. Entonces, ahí para poder indicar, ¿verdad?, si se continúa o ya no, ¿verdad?, con el debate debido a estas cuestiones. Si realmente se necesita, pues se va a suspender el debate para poder resolver esta cuestión prejudicial, que sería la inicial, ¿verdad?, para poder continuar con el proceso penal. Bien, entonces
recordemos, ¿verdad?, que el momento procesal oportuno para plantearla, pues son tres. La etapa preparatoria, la etapa intermedia, también se puede en debate, ¿verdad? Entonces, se encuentra regulado este planteamiento pues en el artículo 292 y en el artículo 369 de nuestro Código Procesal Penal. Tomando en cuenta también la vía incidental que tenemos establecida o regulada en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Bien, debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que la existencia de esta cuestión prejudicial va a provocar ciertos efectos en el proceso penal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esos efectos? Pues los establece el artículo 292 de nuestro Código Procesal Penal, y dentro de estos, pues tenemos lo que es la suspensión, ¿verdad?, de la persecución penal. Se podrá recabar los medios de investigación urgentes y se va a cesar las medidas de coerción, ¿verdad? Entonces, estos son los tres efectos que tiene esta cuestión prejudicial, este obstáculo a la persecución penal, ¿verdad? Entonces, va a suspender la persecución penal, se van a recabar los medios de investigación urgentes y va a cesar las medidas de coerción. Entonces, a eso se refiere la cuestión prejudicial. Bien, vamos a continuar con nuestro siguiente obstáculo a la persecución penal, y el siguiente obstáculo a la persecución penal pues es el antejuicio. Creo que muchos pues han conocido o han escuchado el antejuicio, ¿verdad? Entonces, el vocablo antejuicio procede etimológicamente de ante y juicio. Y según el diccionario de la lengua española, es el trámite previo que se establecía como garantía en favor de los jueces y magistrados, y en el que se decidía si había lugar o no a proceder criminalmente contra ellos por razón de su cargo. Al respecto, el artículo 3 de la ley en materia de antejuicio establece: derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República otorga a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente, que da lugar a formación de causa de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Y de esta cuenta, entendemos que el antejuicio, ¿verdad?, es un juicio preliminar al inicio de la investigación, en marco al proceso, es decir, no puede iniciarse una investigación sin haberse agotado previamente el marco del respectivo antejuicio. No puede existir elementos suficientes para que nazca el antejuicio de las pesquisas que se realizan y que conlleven la posibilidad de la comisión de un ilícito. Digamos que el antejuicio, pues las autoridades, por ejemplo, un alcalde, ¿verdad?, vamos a indicar, ¿verdad?, de que ellos, pues de primero tendríamos nosotros que iniciar el antejuicio, o sea, demostrar que él sí cometió un hecho delictivo, por lo tanto debe de ser juzgado penalmente como cualquier ciudadano, ¿verdad? Entonces,
A eso se refiere lo que es el derecho de antejuicio, el antejuicio, ¿verdad? Entonces, este lo encontramos nosotros regulado en lo que es el artículo 293. Acá nos regula todo lo referente a este obstáculo. Y pues también podemos indicar, ¿verdad?, que el antejuicio pues es un derecho eh, que tienen ciertas personas que se deriva del cargo, ¿verdad?, que tienen estos, y se va a regular, ¿verdad?, por medio de la ley en materia de antejuicio. Esto pues tenemos el decreto número 85-2002 del Congreso de la República de Guatemala. Este decreto pues nos va a ayudar a poder tramitar un antejuicio, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta pues también la ley, ¿verdad?, en materia de antejuicio. Asimismo, pues el funcionario o empleado público que detenga o procede a o procese a un funcionario que goce de este derecho de antejuicio, pues incurre según la ley penal, ¿verdad?, en responsabilidad. Y pues lo podemos encontrar en el artículo 431 del Código Penal, que es infracción de privilegio, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esta situación. Les pido un permiso, solo voy a tomar un poquito de agua. Bien, continuando con nuestro tema, pues se establecen, ¿verdad? Porque hay un poquito de confusión en cuestión de lo que es el derecho de antejuicio y el derecho de inmunidad. Es importante, ¿verdad?, aclarar la correcta utilización de estos dos vocablos, ¿verdad?, de inmunidad y de antejuicio, ya que en ese sentido, pues el derecho de inmunidad está ampliamente relacionado al privilegio del que gozan los agentes diplomáticos, en virtud del cual son inviolables en su persona y gozan de la exención de la jurisdicción local. Naturalmente, el derecho de inmunidad no permite ejercer jurisdicción alguna, mientras tanto que el derecho de antejuicio sí permite ejercer jurisdicción cuando se declara que ha lugar a formación de causa. El artículo 29 de esta de la Convención de Viena, pues indica, ¿verdad?, de que hay situaciones que se van a resolver en relación a estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, es importante analizar que hay una diferencia entre estas dos, ya que únicamente pues el antejuicio va a ser un juicio previo para indicarle, ¿verdad?, a las autoridades si realmente se va a llevar a cabo pues un proceso penal en contra de esta autoridad, ¿verdad?, ante este funcionario público o empleado público, debido a que hay posibles pruebas de que él cometió un hecho ilícito, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esta situación para poder resolver estos acontecimientos, ¿verdad? Entonces, necesitamos analizar estas situaciones.
Y derivado de esto, pues hay ciertas competencias, ¿verdad? Que van a conocer el antejuicio y dependiendo, ¿verdad? Hay el Congreso de la República, pues puede conocer de ciertos casos según la ley del antejuicio, ¿verdad? Entonces, también se van a dar a conocer estas situaciones. También la Corte Suprema de Justicia va a conocer sobre estas situaciones de antejuicio y la sala de la Corte de Apelaciones. Entonces, es importante dar a conocer pues el procedimiento, ¿verdad? Este procedimiento establecido en la ley en materia de antejuicio, pues también nos indica, ¿verdad? Cómo se va a resolver y se puede originar, ¿verdad? Este antejuicio se puede originar por una denuncia presentada ante un juez de paz o una querella presentada ante juez de primera instancia penal. A esto se refiere el artículo 4 y ya sea una denuncia o una querella podrá ser presentada, ¿verdad? Por cualquier persona o la que le conste la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario público, ¿verdad? Y no simplemente por razones políticas o ilegítimas, ¿verdad? Entonces deben de ser fundamentadas. Entonces el juez en este sentido de ideas tiene conocimiento de la denuncia o querella presentada en contra del dignatario o funcionario que goce de este derecho. Entonces, al momento de tener conocimiento de este hecho, ¿verdad? Entonces el juez se inhibe de continuar instruyendo y eleva el expediente respectivo en un plazo no mayor de 5 días hábiles a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia continuará, ¿verdad?, con el trámite a los 3 días hábiles de su recepción, lo trasladará al órgano que deba conocer del mismo, ¿verdad? Entonces, para que se pueda llevar a cabo y se pueda resolver de la mejor manera este antejuicio y para saber si se va a formar causa. Si es el Congreso de la República quien debe de conocer el antejuicio, en este caso el Congreso recibe los autos, la Junta Directiva hace saber al Pleno del Congreso que deben de hacer una sesión ordinaria y que esta no puede ser más de 8 días, ¿verdad? Tiene que ser dentro de esos 8 días para iniciar el trámite del antejuicio. El Congreso, el segundo paso sería de que el Congreso sea informado de todos los detalles y se integra una comisión pesquisidora conformada por 5 miembros, electos por sorteo. Posteriormente, la comisión pesquisidora va a examinar el expediente, estos van a oír a los promotores del antejuicio, al funcionario público, van a recabar toda la información en relación a esta situación, emite informe circunstanciado. Ya al tener todo esto, pues el Pleno del Congreso conocerá el expediente y el informe circunstanciado. Luego se procederá a votar, ¿verdad? Ya con las 2/3 partes del Congreso ya votando, pues se declara, ¿verdad?, el antejuicio con lugar o sin lugar. A eso se refiere. Si se declara con lugar, pues se envía, ¿verdad?, a la Corte
Suprema de Justicia y ésta lo remitirá al órgano competente para que se pueda ya iniciar, ¿verdad? Para que se le quite ese derecho de antejuicio al funcionario. ¿Para qué? Para que ya pueda ser juzgado como cualquier persona o ciudadano de nuestro país, ¿verdad? Si la Corte Suprema de Justicia o las salas de la Corte de Apelaciones van a conocer, pues el trámite es un poquito diferente, ¿verdad? Se va a recibir los autos por parte de la Corte Suprema de Justicia eh, y esta pues va a nombrar a un juez pesquisidor entre los magistrados de la propia Corte, ¿verdad? O de las salas de la Corte de Apelaciones o a un juez de primera instancia, porque también pueden decidir, ¿verdad?, que un juez de primera instancia del ramo penal, pues sea el que va a conocer en este caso del antejuicio, ¿verdad? Entonces, al momento de estar establecido el juez pesquisidor, ya sea un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de la sala de la Corte de Apelaciones, o sea un juez, ¿verdad? Ya esta cuestión ya está nombrado un juez pesquisidor. Entonces, este va a analizar los documentos, ¿verdad? Ya aquí el juez pesquisidor, pues, analiza lo que son los documentos, toma la declaración del denunciante, del funcionario público, realiza las diligencias pertinentes y va a emitir, ¿verdad?, el informe circunstanciado, y si existen motivos suficientes contra eh, esta persona y se declara que ha lugar la causa, entonces debiendo presentar en un plazo no mayor de 60 días eh, lo que es el informe o la declaratoria de que sí ha lugar al antejuicio a la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para que ya se pueda juzgar a este funcionario público como la ley lo indica. A eso se refiere lo que es el antejuicio, ¿verdad? Entonces, es importante que analicemos nuestra ley también en materia de antejuicio para poder saber a qué se refiere el derecho de antejuicio, ¿verdad? Entonces, procederemos. Permítanme un instante. Ahorita vamos a continuar. Ahorita vamos a continuar con el contenido. Nos tocaría lo que es con lo que son las excepciones. Las excepciones las vamos a encontrar reguladas en lo que es el artículo 294 del Código Procesal Penal. Acá pues nos indica, ¿verdad?, que son mecanismos de defensa que contemplan la ley procesal penal para oponerse al progreso de la persecución penal. Estas son números clausus, es decir, que solo se podrán interponer las excepciones establecidas en el Código Procesal Penal.
Dentro de estos, pues tenemos los siguientes, que son las excepciones de incompetencia, de falta de acción, extinción de la persecución penal o de la persecución civil. Entonces, acá vamos a analizar, ¿verdad? Estas excepciones que la ley procesal nos regula. Bien, la primera es la excepción de incompetencia. Dentro de estas excepciones de incompetencia, pues podemos decir, ¿verdad?, que la excepción de incompetencia, pues es aquella excepción interpuesta ante el órgano jurisdiccional cuando el tribunal o juzgado que conoce del caso no está facultado para poder conocer del mismo por la naturaleza de hecho cometido, por la condición de edad o por la jurisdicción correspondiente del lugar donde se juzga, ¿verdad? Entonces, ¿es importante esta excepción? Sí. Estas excepciones pues son susceptibles, ¿verdad?, de recurrir mediante la interposición del recurso de apelación para hacer valer la inconformidad mediante el artículo 404, numeral 12 del Código Procesal Penal. Estas si usted se da cuenta, ¿verdad? Las excepciones, pues lo que le van a ayudar a usted es a poder analizar si el juez que está conociendo de su caso, pues es realmente el que necesita conocerlo, porque puede ser que la persona que deba de conocer o el juzgador que deba de conocer, pues sea otro. Esto se refiere a que, por ejemplo, el caso se llevó, se ejecutó en el municipio o en el departamento, por decirlo, de Huehuetenango. Entonces no lo puede conocer un juez de primera instancia penal de la ciudad capital, porque el hecho se ejecutó, el delito fue ejecutado acá en Huehuetenango, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Entonces decirle al juez, fíjese que acá se está ventilando la cuestión de que el caso lo lleve el juez de la ciudad capital, pero el juez competente para llevarlo es el juez de primera instancia de la ciudad de Huehuetenango, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Entonces es importante analizar esa situación, ¿verdad? ¿Quién es competente para conocer? Para hacer valer una incompetencia en materia penal, puede interponerse excepción de incompetencia o bien lo más común en la práctica es usar las instituciones procesales como la declinatoria y la inhibitoria, ¿verdad? Establecidas en los artículos 56 al 58 del Código Procesal Penal. ¿Para qué? Para que los jueces, ¿verdad?, se puedan inhibir cuando no pueden conocer, porque también puede ser que son conocidos de alguna de las partes. Entonces acá, ¿verdad?, el Código Procesal Penal, pues también establece que en esos sentidos, pues los órganos jurisdiccionales deben de
de ver esa situación, ¿verdad? Entonces, también es importante que tomen en cuenta esa situación. Entonces, también se cuenta con lo que es la excepción de falta de acción establecida en el numeral 2 de nuestro artículo 294, en el cual se procede cuando quien promueve el ejercicio de la acción penal no está legitimado para poder realizarlo. Por lo tanto, el Ministerio Público o querellante adhesivo no les asiste el derecho de accionar ante los órganos jurisdiccionales competentes. Esta podrá promoverse por prescripción o legitimación, ¿verdad? Que no le corresponde a esta persona poder realizar esta situación, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. También se puede indicar que esta excepción de falta de acción pues tiene ciertos efectos, ¿verdad? Y los cuales pues los podemos encontrar en el artículo 296, en el cual pues nos indica, ¿verdad? Que al utilizar esta excepción de falta de acción, pues será el archivo de los autos, ¿verdad? Al momento de analizar que sí ha lugar la excepción de falta de acción, que no es la persona legitimada para poder ejercer la acción, pues se podrá, ¿verdad?, iniciar el archivo de los autos. Bien, también tenemos la última excepción, la excepción que es la excepción de extinción de la persecución penal o de la persecución de la pretensión civil. Antes de iniciar con esta tercera, pues también quisiera indicar, ¿verdad?, que la excepción de falta de acción, pues también establece en el artículo 295 lo referente, ¿verdad?, a lo que es su trámite, que es durante el procedimiento preparatorio. Es importante, ¿verdad?, que analicemos esa situación que, que ya se me había pasado por alto, ¿verdad?, con una disculpa para ustedes, que se debe de tramitar esta excepción, ¿verdad?, en la etapa preparatoria o procedimiento preparatorio, como lo establece el artículo 295, será interpuesta, ¿verdad?, como un incidente. Recordemos, ¿verdad?, que el incidente pues va a ser el establecido en el artículo 150 de nuestro Código Procesal Penal. Este incidente, pues es importante mencionar, ¿verdad?, que no va a interrumpir la investigación. Es importante que ustedes tomen en cuenta esto porque es uno de los incidentes que no va a interrumpir. No va a interrumpir el procedimiento. También puede plantearse en el procedimiento intermedio, dependiendo de la situación, ¿verdad? A veces se le pasa a uno el procedimiento preparatorio, plantearlo, pues usted todavía tiene la opción de plantearlo en el procedimiento intermedio. Si usted ya no lo plantea en el procedimiento intermedio, pues ya no le va el procedimiento penal o proceso penal, ya no le va a dar un chance de poder plantearlo. Entonces, solo tenemos 2 momentos para plantearlo. En cuestión del antejuicio, pues debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que su momento oportuno pues va a ser antes de iniciar el proceso penal. No se puede iniciar el proceso penal hasta que esté resuelto el antejuicio. Y las excepciones, pues,
en este caso de la excepción de falta de acción, va a ser en el procedimiento preparatorio, en el procedimiento intermedio. Entonces, esas son las dos oportunidades que tenemos. Bien, la tercera excepción es la de extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. En este caso, pues es importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta los artículos 101 del Código Penal y el artículo 32 del Código Procesal Penal. Acá nos van a establecer, ¿verdad?, las excepciones, es decir, cuándo se extingue la persecución penal, ¿verdad? Entonces, nuestro artículo 32 del Código Penal, pues establece por muerte del imputado, ¿verdad?, por amnistía. También nos establece por prescripción, por el pago del máximo previsto para la pena de multa. También si el imputado admitiere al mismo tiempo su culpabilidad. El caso de delitos sancionados solo con esta clase de pena, por el vencimiento del plazo de prueba sin que la suspensión sea revocada cuando se suspenda la persecución penal, por revocación de la instancia particular en los casos de delitos privados a instancia de parte por la muerte del agraviado en los casos de delitos de acción privada. Sin embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos o sucesores, salvo los casos establecidos por el Código Penal. Asimismo, el Código Penal pues establece en el artículo 101 del Código Penal, la responsabilidad penal se extingue por la muerte del procesado o del condenado, por amnistía, por perdón del ofendido, en los casos que la ley lo permita, expresamente, por prescripción, por cumplimiento de la pena. Entonces, estos son los motivos, ¿verdad? Digamos que si usted, por ejemplo, su cliente fallece, ahí, ¿verdad?, se va a solicitar la excepción de extinción de la persecución penal porque no hay persona a quien perseguir. Ni modo que se va a seguir un proceso y está fallecido, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad?, analizar esa situación. Por amnistía, dice el olvido del delito, políticos, pero en este caso, pues políticos, ¿verdad?, otorgado por la ley administrativa. A veces en estos casos, pues a los 10 años, ¿verdad?, no pueden ser perseguidos, digamos que se olvidó de perseguir esa situación. Hubieron algunos alcaldes que fueron perseguidos, ¿verdad?, algunos empleados también que junto con los alcaldes pues habían cometido ciertos delitos y pues ellos se accionaron en contra de ellos pues antes de los 10 años, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pues no haya amnistía, ¿verdad? Entonces a eso se refiere esta situación. Por prescripción, que ya ha pasado los 10 años y ya no se puede perseguir por ese delito, ¿verdad? Entonces a eso se refiere también lo que es este numeral. También tenemos por el perdón, ¿verdad?, del ofendido. A veces el ofendido pues da su perdón y pues le indica, ¿verdad?, uno como defensa al juez que el ofendido ha perdonado
y ahí ya no hay por qué perseguir, ¿verdad? Penalmente porque se llegó a un acuerdo. Entonces también es importante esa situación. Eh, también, también hay que tomar en cuenta en los artículos que establecen, ¿verdad? Todas estas, estos casos en que se va a extinguir según nuestro código penal, ¿verdad? Entonces también el artículo 107 pues nos indica, ¿verdad? Que a los 25 años cuando corresponda pena de muerte, ¿verdad? Entonces ahí si ya ha cumplido 25 años pues se puede solicitar esta extinción, ¿verdad? Pero eh, va a ser al momento, ¿verdad? De que se pueda eh, ver si se puede extinguir, pero como estas excepciones se van a presentar, ¿verdad? Dentro del proceso penal, cuando se está tratando de resolver. Entonces, en estos casos, pues, por renuncia o por abandono de la querella respecto de los delitos privados a instancia de parte. Este también es importante porque si la parte agraviada pues abandonó el proceso, ya no está viendo qué se va a realizar con la querella que presentó, pues también se puede indicarle al juez, ¿verdad? Que no hay parte pidiente. También su renuncia, ¿verdad? Hay veces que se llega a un acuerdo fuera de, entonces la persona en este caso, pues renuncia, ¿verdad? A esa situación y tampoco hay quien parte que esté pidiendo, ¿verdad? Que se continúe con el proceso. A eso se refiere. Eh, y pues podemos indicar, ¿verdad? Que esta excepción de extinción de persecución penal, pues también va a tener ciertos efectos, ¿verdad? Y uno de los más importantes, podríamos decir, pues establecido en el artículo 296 del Código Procesal Penal, pues es de que va a sobreseimiento, ¿verdad?, del proceso. No lo va a, no se va a continuar. Eso es lo que quiere esta excepción, que se establezca un sobreseimiento del proceso. El trámite de esta excepción, pues lo vamos a encontrar en el artículo 295 y el artículo 150 del Código Procesal Penal, artículo 150 bis, perdón, artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Pues esta, ¿verdad? Nos indica, ¿verdad?, de que el interesado va a plantear esta situación tanto en el proceso preparatorio, si se le pasara el procedimiento preparatorio, pues lo puede plantear en el proceso intermedio. El interesado acá pues va a solicitar, ¿verdad?, que la audiencia sea oral para interponer las excepciones. El juez o tribunal que deba conocer el incidente citará al imputado, al Ministerio Público y a las demás partes a una audiencia que debe de realizarse dentro de un plazo máximo de 2 días. En el caso de que se trate de cuestiones de derecho, igual, ¿verdad? De derecho son 2 y cuestiones de hecho, pues son 5 días los que se van a utilizar. En la audiencia oral fijada por el órgano jurisdiccional competente, pues deberá exponerse, ¿verdad?, los argumentos que fundamentan su pretensión, proponen e individualizan sus medios de prueba cuando se trate de cuestiones de hecho. Si no se ofrecen pruebas, pues el juez podrá rechazar las excepciones, ¿verdad? Porque si la persona está indicando de que, que falleció el imputado, pues en este caso, ¿verdad?, tendrá que presentar lo que es
la certificación de defunción, ¿verdad? Entonces, esas son las pruebas que se pueden presentar, ¿verdad? Entonces, es importante. O en el caso, ¿verdad?, de que prescripción, pues establecer, ¿verdad?, por qué motivo. O en su caso, ¿verdad?, en el caso de que se haya renunciado, pues un memorial donde la parte pidiente, ¿verdad?, la agraviada en este caso, la querellante, pues renuncia a toda acción penal, ¿verdad? También si se abandonó, que se puede indicar, ¿verdad?, de que dónde está la parte pidiente, ¿verdad?, que ya no se presentó a solicitar ninguna acción penal en contra del sindicado. Oídas las partes, en su caso, y recibidas las pruebas, ¿verdad?, el órgano jurisdiccional, pues en la audiencia respectiva resolverá el incidente sin más trámite, ¿verdad? Va a indicar si con lugar la excepción o no con lugar la excepción, ¿verdad? Depende todo de los medios de prueba que se van a establecer, claro, si van a ser cuestiones de hecho. O si son cuestiones de derecho, pues según la fundamentación que usted establezca, ¿verdad? Porque también tenemos que tomar en cuenta esa situación. Otra, entonces, esto es lo referente a lo que es las excepciones. Son 3 las excepciones que se pueden plantear y pues estos son los 3 obstáculos a la persecución penal, ¿verdad? Les ofrezco una disculpa, hay un problema con las diapositivas, por esa razón es de que no se pudo continuar, el archivo se dañó, entonces por esa razón es de que lo estoy trabajando así, ¿verdad? Pero es importante analizar estas situaciones para poder tener en cuenta cómo usted puede pues oponerse, ¿verdad? En este caso, para depurar el proceso, entonces es importante analizar esta situación, ¿verdad? Entonces, para recordarles, ¿verdad?, que tenemos 3 obstáculos a la persecución penal. El primero son las cuestiones prejudiciales, la segunda, pues es el antejuicio, y la tercera, las excepciones, ¿verdad? Dentro de las excepciones, pues tenemos la de incompetencia, la falta de acción y la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil, ¿verdad? Entonces, es importante analizar estos obstáculos, obstaculizar, ¿verdad?, la continuidad de nuestro proceso. Entonces, como les indico, por cuestiones por problemas, ¿verdad? Se bloqueó el archivo de las diapositivas, por lo que procederé, ¿verdad?, a darle lectura a las preguntas. Mil disculpas, entonces procederé a darle lectura a estas preguntas que corresponden a la clase del día de hoy. Bien, la primera pregunta para esta clase pues es: ¿qué órgano es el competente para conocer el antejuicio en contra de la Procuraduría General de la Nación? ¿En qué vía procesal se tramita la cuestión prejudicial? Sería nuestra pregunta número 2. Y nuestra pregunta número 3 es: ¿cuál es el efecto procesal de la excepción de falta de acción? Bien, voy a volver a indicar, ¿verdad?, que la pregunta número 4 pues se refiere en qué consiste el principio de juez natural. 5. El señor Pepito González goza
del derecho de antejuicio por participar en las elecciones generales como candidato a diputado del Congreso de la República. No obstante a ello, ha sido detenido en flagrancia en la comisión de un delito. Entonces, en este caso, pues la pregunta a responder, pues va a ser cómo deben proceder los agentes captores de la Policía Nacional. ¿Será que lo deben de detener inmediatamente y darle informe al Ministerio Público y para que se lleve la primera declaración? Es importante que ustedes analicen si el señor Pepito, que goza del derecho de antejuicio, pues va a ser beneficiado con este derecho de antejuicio o se va a proceder, ¿verdad?, a su captura y a su detención. Entonces, eso es importante, ¿verdad?, que analicemos esta situación. Entonces, estas son las 5 preguntas que nosotros debemos de darle respuesta, preguntas que posiblemente puedan venir para su evaluación. Puede ser que las preguntas que se dan el día de hoy pues no puedan venir, pero por favor se les recomienda, ¿verdad?, darle respuesta a las preguntas. Voy a volverles a repetir las preguntas por si alguno no la pudo escuchar bien. Pues la primera, ¿qué órgano es el competente para conocer el antejuicio en contra del Procurador General de la Nación? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Nuestra Constitución Política de la República, pues regula ciertas cuestiones en relación a estos funcionarios. Entonces, debemos, ¿verdad?, analizar quién es el competente, ¿verdad?, para estos casos. Entonces, podemos analizar nuestra Constitución. Ahí nos va a indicar, ¿verdad?, que el Congreso de la República pues puede llevar a cabo cuestiones de antejuicio en relación a los procuradores. Entonces es importante, ¿verdad?, analizar estas situaciones para que podamos resolver nuestras preguntas. La segunda, ¿en qué vía procesal se tramitan las cuestiones prejudiciales? Es muy importante pues poner atención acá, no confundirnos, ¿verdad?, porque como les indiqué a un principio, hay posibilidad, ¿verdad?, de que nos confundamos con las vías incidentales existentes en nuestra legislación. Así que les recuerdo que estoy a la orden. Se pueden comunicar conmigo a través del correo electrónico y les vuelvo a indicar, ¿verdad?, una disculpa por la situación de las diapositivas, por el archivo, y gracias por su atención. Estamos a la orden. Y pues este ha sido nuestro tema para el día de hoy. Agradecido con ustedes por su fina atención. Les deseo un buen fin de semana, éxitos y bendiciones. Tratemos de cuidarnos y nos vemos el día sábado próximo. Un gusto haberlos saludado.